Hola amados, ¿cómo están? Espero que estén bien, que el Señor les bendiga, que el Señor se glorifique en sus vidas. Para mí es una grata oportunidad compartir con ustedes. Y bueno, el Señor es maravilloso, el Señor es bueno. Y quiero invitarle a que oremos al Señor, al Padre, que podamos dar gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Quiero, Padre, pedirte en esta hora para que tú bendigas nuestras vidas, Señor. Para que tú bendigas a cada una de las personas que van a recibir este mensaje. Para que seas tú llenando sus corazones. Para que seas tú llenando cada vacío, Señor. Para que seas tú obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero pedir para que seas tú hablando a nuestras vidas conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Te alabo y te bendigo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a hablar el día de hoy de la gracia. De esa gracia que nos da el Señor. De esa gracia que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Esa gracia inmerecida que nos ha dado el Señor. Y quiero enfocarme en esta mañana, en este día, en su palabra. Y quiero leerle un verso muy hermoso que está en 2 a los Corintios. Y es donde dice 2 a los Corintios. Y dice, bástate en mi gracia. Donde dice, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es ese hermoso pasaje donde Pablo expresa ese hermoso pasaje. Y sí, y es allí donde nosotros podemos ver esa gracia del Señor. Su gracia es más que suficiente. Y yo recuerdo este versículo porque yo estaba muy pequeña y en la escuela dominical allí nos mandaban que debíamos memorizar versículos. Y recuerdo que agarré la Biblia y memoricé este versículo cuando era muy niña y decía esa hermosa palabra. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Y yo quiero preguntar, ¿y acaso nosotros tenemos alguna debilidad? Por supuesto que sí, somos humanos, y como humanos que somos tenemos debilidad, aunque a veces nos cuesta reconocer nuestras debilidades. Muchas veces reconocemos o damos a conocer nuestras virtudes, nuestras habilidades, pero muchas veces las debilidades las dejamos ocultas. Y imagínese usted una persona que va a buscar trabajo, una entrevista de trabajo, dígame, esa persona siempre va a decir, pues que yo hablo inglés, a mí me gusta hacer esto, yo manejo la computadora, yo manejo el Excel, y siempre vamos a demostrar, vamos a dar a conocer nuestras habilidades, nuestras destrezas. Pero simplemente nuestras debilidades siempre las dejamos a un lado. Pero nosotros debemos de reconocer nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque es allí donde el Señor se glorifica. Aún en las debilidades el Señor se glorifica. Y es que, bueno, definitivamente contamos con un Dios misericordioso, con un Dios que nos muestra su amor y su gracia, con un Dios bueno. Y vemos entonces, vamos a ver cinco aspectos que Pablo nos dice allí a través de este verso. Y dice que Pablo reconoce sus debilidades. Y yo le hago esta pregunta a usted, ¿acaso usted está reconociendo cuáles son sus debilidades? Y es que nos hagamos esa pregunta, ¿cuál es mi debilidad como ser humano, como cristiano? Muchas veces en la parte espiritual, en la parte económica, en aquello que muchas veces no queremos reconocer o que nos cuesta dejar. Y es allí entonces donde dice, donde Pablo, así como Pablo reconoce sus debilidades, nosotros tenemos alguna debilidad. Y bueno, allí cuenta el pasaje de que Pablo tenía una necesidad, algo que aparentemente una situación que dice que sería beneficio para él,
pero simplemente el Señor le dice que no, que no. Y muchas veces cuando el Señor nos dice que no, nos cuesta entender. Y es por eso que Él le dice, basta en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate con mi gracia. Y es allí donde nos dice, no Señor, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero, nos dice el Señor. Pero nos cuesta, a nosotros nos cuesta reconocer que es el poder del Señor quien nos mantiene seguros, porque solo en Él somos más que vencedores, solo en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Y bueno, muchas veces nosotros pues nos creemos que podemos hacer las cosas con nuestras manos, creemos que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra voluntad, o nos queremos muchas veces querer hacer el papel de Dios, pero simplemente no es así. Y es porque el Señor es quien se glorifica en esas debilidades, es Él quien nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Con nuestras manos no logramos, llegamos la carrera a la esquina y ahí estamos, nos cansamos, nos agotamos, pero es el Señor quien renueva nuestras fuerzas, es el Señor quien nos hace más que vencedores. Y sí, no hay imposibles para Dios. Recuerda que las promesas de Dios son seguras y son para ti. Así es que nosotros debemos de recordar de qué, de buscar en su palabra, de enfocarnos en su palabra y de recordar que esas promesas son para ti y son para mí. Así que el Señor no se olvida de nosotros. Entonces, así, el número 1, como Pablo reconoció sus debilidades, yo te invito a que tú busques cuál es tu debilidad, qué es aquello que nos preocupa, qué es aquello que muchas veces nos desenfoca de la mirada de Dios, muchas veces nos desenfoca de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, número 1, reconocer esas debilidades. Muy bien, y número 2, entonces, todo lo que gira alrededor nuestro tiene que ver con la voluntad de Dios. A veces la palabra de Dios dice que muchas veces no podemos entender su gracia. Cuando leemos y vemos esa gracia inmerecida que no merecíamos, pero sin embargo el Señor en su infinita misericordia nos las da. Dice que en nuestro razonamiento humano no podemos entender, pero creemos en nuestras cualidades. Vamos a alcanzar nuestras metas y bendiciones, por lo que podemos derribar murallas por nuestra fuerza. Es decir, que nosotros creemos, a veces hay personas que nos creemos autosuficientes. Y es allí cuando Pablo quería ser un poquito más, enaltecerse por las cosas, por los dones que él tenía. Pero el Señor le dijo, no Señor Pablo, no es en tu fuerza, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Y Pablo tenía una enfermedad crónica. Pablo sufría de la vista. Y es allí donde el Señor le dijo, no es el momento, Pablo, no es ahora. Y muchas veces a nosotros nos cuesta entender cuándo no es la voluntad de Dios. Y es allí donde tenemos que una vez más buscar su palabra, donde debemos de orar y donde debemos de entregar eso al Señor. Y buscar y gloriarnos y buscar de Él, buscar de su presencia, buscar de su gracia. En 2 Corintios 12, del 7 al 10, y dice, y para que no enaltezca de sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetece. Dice entonces, cuando el mismo diablo fue atacando a Pablo. Y es entonces allí donde leemos ese pasaje en 2 Corintios del 7 al 10, donde él mismo sufrió persecuciones, donde tenía necesidades, angustia a causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. En este pasaje de la Biblia, Pablo se lanza contra el razonamiento popular y de nuestra cultura. ¿Puede usted imaginar a alguien diciendo que la debilidad es mejor que la fortaleza? ¿Puede imaginarse una persona famosa presumir de sus padecimientos? Pablo dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Parece masoquista, ¿verdad?
Pero no es así. Pablo sabía a dónde iba. Pablo sabía que el Señor tenía algo mejor. Entonces, el segundo punto es, todo lo que gira a nuestro alrededor es por la voluntad de Dios. Nada ocurre si no es la voluntad de Dios. Muchas veces las aflicciones, las angustias, las tribulaciones, los momentos difíciles, el Señor los permite con un propósito. Nada ocurre si no es la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito en todas las experiencias dolorosas de la vida, pero tuvo muchas experiencias dolorosas, entre ellas una enfermedad crónica, un aguijón en la carne. Le pidió al Señor 3 veces que se la quitara, pero él no quiso hacerlo. En lugar de eso dijo: Pablo, bástate en mi gracia es suficiente para ti. Mi amor y misericordia te permitirán seguir adelante. Y wow, el Señor le habló bien clarito a Pablo: bástate en mi gracia. Y es difícil porque Pablo quería ser sano de su enfermedad. Pablo quería salir adelante. Pero sin embargo, el Señor les dijo: bástate en mi gracia, confía en mí. ¿Y cuántas veces nos cuesta dejar todo plenamente en las manos del Señor? Muchas veces queremos, como dicen, darle una ayudadita a Dios. Pero no es así. El Señor es poderoso y el Señor tiene un proceso para nuestras vidas y el Señor tiene un propósito con todo lo que nos pasa. En esa enfermedad, en la prueba, en la necesidad, en la angustia, en la persecución, es la oportunidad para que Dios manifieste su gracia. Y cada momento de debilidad es la oportunidad para que Cristo muestre su poder. Nosotros queremos ver muchas veces el poder de Dios y queremos ver, pero muchas veces cuando todo está bien es difícil porque estamos cómodos, porque estamos bien, y es difícil a veces buscar del Señor. O si buscamos, pero a veces, bueno, pero vea usted una persona que esté padeciendo, que esté sufriendo siempre: ¡ay, Señor! Y es allí entonces donde nosotros debemos ver el por qué Dios tuvo este propósito con Pablo. Y muchas veces Dios quiere tratar contigo y conmigo, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias, a pesar de experimentar el dolor muchas veces en nuestras vidas. El Señor quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. Y a través de ese dolor, a través de esas malas experiencias, aún de nuestras malas decisiones, Dios se quiere glorificar. Dios muestra su gracia en nuestras vidas. Significa que cuando atravesamos por situaciones difíciles en la vida, podemos solucionar, y depende de la fortaleza de Dios y no depende de la nuestra. Muchas veces, como lo dije antes, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos mover las cosas a nuestro antojo. Muchas veces queremos que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, a veces queremos que no pase, queremos que no exista, queremos que acabe pronto, pero Dios tiene un propósito con cada situación. Dios quiere mostrar su amor y su poder, porque solo Él es más que suficiente. Y es el tema de hoy, que su gracia es más que suficiente. Solo debemos depender, solo debemos de buscar de Él, y Él hará grandes cosas en nuestras vidas. Pero debemos de buscar, de dar ese paso de buscar, de estar conectados con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y así como Pablo estuvo con ese aguijón, eso que le atormentaba, eso que él quería salir, él no quería padecer. ¿Quién quiere padecer de alguna enfermedad? Por supuesto que nadie. Y así como Pablo estaba sufriendo, pero no crean que el Señor se había olvidado de él. No crean, pero eso le llevó a un propósito que Pablo tenía que vivir y tenía que aprender a depender de Dios, a vivir bajo su gracia. ¿Y cuántas veces nos cuesta a nosotros depender exclusivamente de Dios? A veces lo hacemos, pero muchas veces cuando llegan los momentos difíciles es donde nos desesperamos, donde queremos, pues salir corriendo y querer que Dios salte rápido y queremos pues salir rápido de esa situación. Pero vemos entonces que es Dios, una vez más, quien hace las cosas, porque Él hace todo posible, porque para Él no hay nada difícil. Y todos tenemos debilidades. Y la tercera razón por la cual quiero expresarles en este momento es que Dios usa todo a su favor, aún las dificultades
y las adversidades. Dios usa todo a su favor. Y wow, nos hace pensar aún las cosas malas, pero es que cómo va a usar Dios a su favor, sí, porque es en esos momentos difíciles cuando más buscamos del Señor. Dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, y es allí entonces cuando nosotros estamos débiles, cuando nosotros no sabemos ni qué hacer, no sabemos qué decidir, no sabemos qué, ni a veces ni qué pensar, es allí cuando el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros. Entonces Dios se glorifica aún en las debilidades. Dios entonces allí donde actúa en nuestras vidas. Dice que Dios usa todo a su favor, aún las dificultades y las adversidades. Tú tienes muchos defectos, imperfecciones físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. También vienen a tu vida situaciones difíciles, incontrolables, que debilitan las limitaciones financieras. Muchas personas están pasando por situaciones económicas difíciles, por situaciones de salud, por situaciones a través de esta pandemia de desesperación. Muchas personas están fuera de su casa, quieren regresar, no han podido viajar y se vienen en nuestras vidas situaciones difíciles. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero y entonces, Señor, y todo esto que estoy pasando. Pero entonces Dios dice que Él obra todo a nuestro favor. Las dificultades y las adversidades, Dios lo mueve todo a nuestro favor. Dios usa todo, Dios usa todo. Y nosotros podemos ver personas que conocen al Señor a través de las dificultades, personas que han estado en hospitales, personas que han estado en momentos muy difíciles a través de un accidente, a través de la pérdida de un ser querido, y es entonces allí donde ellos pueden conocer al Señor. Es decir, que Dios a través de las dificultades, a través de las adversidades, Él nos muestra su amor, nos muestra su gracia y nos muestra su poder. Y aún nosotros los cristianos muchas veces decimos, bueno, pero es que estoy pasando por cosas tan difíciles, pero entonces el Señor allí donde nos muestra, donde nos debemos de agarrar de Él y nos muestra su poder. ¿Por qué? Porque es a través de esas debilidades, de esas dificultades, donde nosotros podemos ver la gracia y el poder de Dios. Allí donde nosotros no podemos llegar, cuando llegamos a la esquina y nos cansamos porque con nuestra fuerza no podemos más, es entonces donde el Señor actúa con poder, porque Él es suficiente, porque Él tiene el poder para hacer grandes cosas. Bien, y entonces la número 3 dice que el Señor muestra todo a su favor, aún las dificultades. Vemos en 1 Corintios 1:27, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y recogió al débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Bien, y entonces vemos entonces que dice su palabra que Dios mira de lejos al altivo, más al humilde Él lo recoge. Vemos entonces también esa palabra del Señor, donde nosotros vemos que debemos ser humildes, debemos de humillarnos ante la presencia del Señor y no, como dicen por allí, no querernos sabernos, querer sabernos las todas, porque simplemente no es así, porque simplemente somos humanos y somos de carne y de hueso y tenemos debilidades, tenemos dificultades y necesitamos depender exclusivamente del Señor. Vemos entonces la número 4 y es que nuestras debilidades están diseñadas para nuestro bien. Óigase bien, nuestras debilidades están diseñadas para nuestro bien. Oye, ¿y cómo es eso que no hay las habilidades? Porque muchas veces nos enfocamos más en las habilidades, en las cosas buenas y las cosas malas no. Bueno, pero entonces el Señor le hizo un carácter de perro a esa persona. ¿Y cómo es eso? Ok, el Señor se glorifica en las debilidades. El Señor conoce, el Señor nos creó, Él es perfecto y Él conoce nuestras debilidades, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros dones, nuestros talentos. Y dice que nuestras debilidades fueron diseñadas para nuestro bien. Tus debilidades no son un accidente,
Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el propósito de demostrar su poder, debilidades, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros dones, nuestros talentos. Y dice que nuestras debilidades fueron diseñadas para nuestro bien. Tus debilidades no son un accidente. Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el propósito de demostrar su poder a través de ti. Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia. De hecho, los días es atraído a los débiles. Dios es atraído a los débiles que admiten ser. Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades como atributo a los pobres de espíritu. En Mateo 5:3 nos dice: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta actitud es la que bendice, porque el abre el espíritu necesita llenarse de Dios, y el rico en el espíritu está lleno de conocimiento, ideas del mismo. Vemos entonces que Dios ama a los humildes, que nosotros debemos entonces ir ante el trono de la gracia, debemos de humillarnos ante la presencia del Señor, debemos entonces debemos buscar al Señor, pero con humildad, porque Dios ama. Dice que Dios entonces, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso lo dice en Mateo 5:3. Entonces, los pobres de espíritu, aquellos que con humildad buscamos del Señor, aquellos que reconocemos que sin el Señor no podemos hacer nada. Y muchas veces vemos que solamente son las personas no cristianas. Aún los cristianos, muchas veces hay personas o hay momentos de nuestra vida que no queremos recibir corrección, que nosotros queremos sabérnoslas todas, que queremos conocer, que queremos no aceptar algún consejo de algún hermano, de alguna persona, porque nos creemos autosuficientes. Y bueno, es allí donde el Señor dice: no altive, no con altivez, no con enriqueciéndola, creyéndola que somos los todopoderosos. Pues no, el Señor dice en su palabra de que debemos entonces de ser humildes, de buscarlo de todo corazón, de humillarnos ante Él, y Él por supuesto que con amor y que con misericordia nos va a recoger, porque eso es uno de los atributos del Señor. Vemos también que en 2 Corintios 4:7 dice: pero ponemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Igual que una pieza de cerámica, somos frágiles, defectuosos y fáciles de quebrar, pero Dios nos usará si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades. ¿Ok? Entonces es aquí donde vemos que el Señor quiere transformar tu vida, el Señor quiere transformar mi vida, el Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros, pero simplemente debemos de dejar que Él trabaje en nuestras vidas, que Él trabaje en nuestros corazones, que Él trabaje y saque de esas debilidades, pueda sacar lo mejor de ti y lo mejor de mí. El Señor quiere transformarnos, hay muchas cosas que mejorar. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el fin de nuestros días. Y es allí entonces donde vemos que Dios quiere hacer grandes cosas contigo, el Señor quiere hacer grandes cosas conmigo, pero simplemente debemos dejarnos moldear. Así como esa vasija de barro que el Señor quiere transformar, que el Señor quiere cambiar, así el Señor entonces quiere usarte a ti y a mí. Pero debemos demostrar esas debilidades ante el Señor para que las trabaje, para que las use y podamos entonces ver su poder, que podamos ver entonces su amor transformador en nuestras vidas. Vemos en 2 Corintios 13, el versículo 4. Porque fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios, pues nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Entonces vemos entonces que el poder de Dios, que su gracia es más que suficiente. Vivimos entonces por Él, vivimos por su amor, vivimos por su gracia y por su misericordia.
porque por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra fuerza, llegamos hasta la esquina y nos cansamos, y hasta ahí llegamos. Cuando queremos actuar por nuestra fuerza, fracasamos. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, es allí donde no podemos más. Es allí entonces cuando vemos nuevamente, cuando Dios le dice a Pablo que no, que hasta allí, que es cuando Él quiera, que es como... Y entonces Pablo le dice, bueno, o sea, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad, y en mi debilidad el Señor se glorifica. Y vemos entonces el número 5, y es que Dios está al control. Y en estos momentos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, porque vaya que estamos viviendo tiempos difíciles, y vemos entonces que escuchamos mucho esta frase, Dios está al control. Y es muy fácil decirla, pero es tan difícil vivirla, porque Dios está al control. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, que Dios trae las promesas de Dios, debemos de guardarlas, atesorarlas en nuestro corazón. Y en estos tiempos es donde más debemos de apropiarnos, donde más debemos de buscar de su palabra, debemos de apropiarnos de esa promesa y reconocer y siempre recordar que Dios está al control. No importa la situación que estemos viviendo, no importa, reconocer y recordar y vivir. Dios está al control. Dios tiene todo bajo sus manos, no hay nada. Hermanos, nada está fuera de su voluntad. Todo, Él tiene control de toda la situación. Y es entonces donde debemos de entender que Dios está al control. En el Salmo 73, del 25 al 26, dice, ¿A quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti, nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Una debilidad puede ser una limitación física, una limitación emocional, como un trauma, una crisis nerviosa y hasta una depresión. Ninguno de estos ejemplos es capaz de alejarte del poder de Dios o impedir que Dios te use. Y vemos entonces en estos tiempos muchas personas sufriendo de depresión, sufriendo de problemas nerviosos, de problemas de ansiedad. Y claro, hay situaciones difíciles a nivel mundial. Pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Porque dice que Él es nuestro socorro, de Él es nuestro socorro. Y debemos de confiar plenamente en el Señor. Dice en 1 Corintios 2, del 1 al 5, así que hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el ministerio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada de ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que no fuese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí podemos dar gracias a Dios que Él puede sacar de nuestras debilidades la fuerza. Hoy podemos tener la actitud de gozo al enfrentar nuestras debilidades, porque sus promesas hoy para nosotros las vemos en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin fuerza? ¿Cuántas veces nos hemos cansado y decimos ya, es que no puedo más, es que hasta aquí llegué, es que tiro la toalla? Y muchas veces el Señor quiere que nosotros tiremos la toalla y la dejamos, bueno Señor, aquí está, entré, ya no puedo más, ya estoy cansado de esa persona, estoy cansado muchas veces del ministerio, estoy cansado de esto. Pero el Señor dice en su palabra que Él es quien renueva nuestra fuerza, que Él es quien nos da la fuerza para seguir adelante, porque como les digo, con nuestra fuerza no podemos, nos cansamos, nos fatigamos, pero el Señor es quien las renueva, el Señor es quien nos permite seguir adelante. Y dice en Mateo 11 del 28 al 30, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, que yo
les daré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vemos entonces que con Cristo en mi vida, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y recordemos entonces esa hermosa palabra que el Señor nos quiere, que muchas, quizás sí ha escuchado este versículo, pero apropiese de este versículo. Y cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta cansado, que ya no puede más, dígale: Señor, es que ya yo no puedo, pero tú sí puedes. Porque entonces cuando soy débil, tú me haces fuerte. Tú me haces fuerte, Señor. Cuando superamos una prueba, nos damos cuenta de cuánta fortaleza Dios nos ha entregado. El Señor ha hecho de traumados grandes creadores, de personas temerosas, hombres y mujeres valientes, que predican con denuedo su palabra, que decían: yo no puedo, pero es que no estoy capacitado. Pero el Señor dice: sí puede, sí se puede. Y el Señor es quien nos usa conforme a su voluntad. Vemos entonces que muchas personas enfermas, solitarias, ahora vemos entonces personas que eran muy tímidos, ahora los podemos ver grandes líderes, personas que Dios ha usado de una forma extraordinaria. ¡Wow! ¿Cómo vemos entonces? Porque el poder de Dios es más que suficiente. Vemos entonces a personas solitarias, asesinos, a borrachos, adúlteros, a personas drogadictas, a personas rendidas a sus pies, a personas que hoy son grandes ministros del Señor, a personas que son grandes líderes, y es simplemente el poder de Dios quien nos ha sacado de ese lugar, quien nos ha levantado y quien hoy nos ha puesto en grandes lugares, quien el Señor nos ha enaltecido, porque están humillados ante la presencia del Señor y hoy los vemos entonces enaltecidos. Es el Señor quien hace esas cosas. Vemos entonces que ¿cuál es tu debilidad? Y yo te pregunto a ti y me pregunto a mí misma: ¿cuál es mi debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Pido entonces que puedas recordar o puedas escribir, puedas memorizar, puedas allí anotar cuáles son, o quizás tienes muchas o tienes varias, cuáles son tus debilidades. Vemos entonces que nuestras debilidades debemos entregárselas al Señor y Él mostrará su poder a través de nuestras debilidades. En Hebreos 4, el versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse con nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Demos gracias al Señor Jesús, que fue crucificado, porque ahora es cuando somos débiles se manifiesta su poder. Gracias a nuestro Dios. Él murió en nuestra cruz, por nuestras debilidades, por nuestras aflicciones, por nuestras enfermedades, por nuestros temores. Él echó en la cruz todo aquello que, que nos hace débiles, todo aquello que nos quizás no quiera apartar de la gracia del Señor, pero su gracia es más que suficiente. Recordemos entonces 5 cosas. Bien, recordemos entonces los 5 aspectos que hablamos el día de hoy. Y el número 1 es: reconozcamos nuestras debilidades. Hagamos entonces una lista de lo que son nuestras debilidades y presentémosela al Señor, que Él de seguro se va a glorificar con su poder en nuestras debilidades. Número 2. Todo lo que gira alrededor nuestro tiene que ver con la voluntad de Dios. Todo, no hay nada fuera de su voluntad. Número 3. Dios usa todo a su favor. Aún en las dificultades y adversidades, Dios lo mueve a su favor. Y el número 4, nuestras debilidades están diseñadas para nuestro bien. Número 5, Dios está al control. Dios no se muda. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre.
Dios está al control. Y quiero finalizar con este hermoso salmo, el Salmo 92 del versículo 10 dice: pero tú aumentarás mi fuerza como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco. El Señor entonces siempre está al control. El Señor quiere bendecir tu vida, el Señor quiere bendecir mi vida. Vamos a orar en esta hora, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea su gracia más que suficiente en nuestras vidas. Que el Señor esté con nosotros y que Él siempre nos ayude. Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tu gracia es más que suficiente, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por esa gracia, por ese regalo inmerecido. Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Queremos, Señor, colocar nuestras debilidades, Señor, porque aún nuestras fortalezas, aún nuestras debilidades, tú las conoces, Señor. Tú las creaste aún, Señor, porque tú las sabes, tú conoces todo, cada detalle de nuestras vidas. Queremos colocarlas en tus manos, Señor, y pedir que tú a través de nuestras debilidades nos fortalezcas, Señor, y muestres tu poder en nuestras vidas. Agradecemos tu amor, agradecemos tu bondad. Gracias por la oportunidad, Señor, que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, y pido por cada persona que está, Señor, viendo, que está escuchando esta palabra, que tú bendigas, Señor, con una unción de tu Espíritu Santo, que tú bendigas de forma especial su vida, su familia, Señor, que tú blindes sus corazones y los llenes de tu amor, Señor. Gracias, Papito Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Alabo tu nombre, Señor, te bendigo y te glorifico porque eres bueno. Hermano, y recuerde que la gracia del Señor es más que suficiente, que su amor, que sobrepasa todo entendimiento, esté siempre con ustedes. Que usted agárrese del Señor y confíe que su poder se hace fuerte en nuestras debilidades. Dios te bendiga, hermano.